Ahora que nos guste o no, estamos todos encerrados en casa, salvo los que están allá afuera luchando para que el mundo no se pare por completo. Quizás sea un buen momento para contarte algunas historias. Se le llame cuarentena, distanciamiento social o confinamiento, lo cierto es que no es agradable estar encerrado sin poder salir más allá de ir al súper, a la farmacia o a pasear al perro, al mercado, etc. Pero como quien no se consuela es porque no quiere, ahí queda esto. Quizás sea este el mejor momento de la historia para pasar una cuarentena. Nuestros conocimientos sobre qué causa las enfermedades que nos afligen son incomparablemente mayores que los que tenían nuestros antepasados, y sabemos a qué nos enfrentamos y cómo combatirlo. Las epidemias se instalaron entre nosotros cuando nos volvimos sedentarios y comenzamos a vivir en aldeas rodeados unos de otros y de animales, generando de esta forma el caldo de cultivo perfecto para que los microbios pudieran invadir más fácilmente nuestros cuerpos. Casi siempre han sido sinónimo de caos, pánico colectivo e incluso apocalipsis. Frecuentemente se atribuían a castigos divinos, maldiciones o se las relacionaba con grupos étnicos y religiosos considerados apestosos. No se sabía ni cómo ni por qué se producían los contagios, pero desde muy pronto se aplicaron medidas que, dando palos de ciego, a veces funcionaban. Este es el caso de las cuarentenas. Este tipo de aislamiento es al menos tan viejo como la Biblia. Concretamente en el Antiguo Testamento, ya se habla de recluir durante 7 días a quienes tenían síntomas de lepra, en Levítico 13. Y es precisamente un relato sobre esta enfermedad la primera de estas historias de la que te voy a contar. En Hawái, a mediados del siglo XIX, durante el reinado del rey Kamehameha V, y no es una broma, la dinastía Kamehameha reinó en Hawái durante 100 años. Yo pensé que era una broma también, pero no estoy bromeando. Bueno, retomando el tema, las autoridades comenzaron a notar lo que consideraron un gran número de casos de lepra. Las supersticiones y el estigma que rodeaban a esta enfermedad milenaria llevaron al gobierno de la isla a decretar un confinamiento obligatorio para todos aquellos que fueron sospechosos de tener la lepra y así evitar contagios. El lugar decretado para el aislamiento no podía ser más cruel: la península de Kalaupapa, un pequeño saliente de tierra flanqueado de un lado por el mar y del otro por unos gigantes acantilados en la isla Molokai. En la práctica era imposible salir de aquel lugar. Los enfermos eran arrojados a su suerte a un entorno en el que, hasta la llegada de misiones religiosas, imperaba la ley del más fuerte. Aunque con el tiempo el trato se fue humanizando, en los primeros años la policía preparaba emboscadas a los enfermos, que a menudo se escondían por temor a ser confinados y separados de sus familias. Cuando eran interceptados, las autoridades les tomaban una foto para su ficha policial, como si se tratase de criminales. Incluso los vehículos que encontraban en Kalaupapa tenían prohibido volver a salir por temor a que, al volver, contagiaran al resto. La colonia de leprosos de Kalaupapa se mantuvo en funcionamiento hasta 1969, cuando los avances en la investigación sobre la enfermedad ya habían dado con tratamientos eficaces. Si en algún sitio saben de tomarse en serio las cuarentenas, es en Gunnison, Colorado. Las medidas de distanciamiento social por la pandemia del 2020 que se están decretando en todo el mundo no son una excepción allí. Pero los gunisonianos tienen un curioso precedente en la historia en lo que se refiere a las cuarentenas. Entre 1918 y 1919, cuando la gripe española causaba estragos en todo el mundo, provocó entre 20 y 40 millones de muertes. El Dr. Hansen,
el médico del condado, preocupado por el alarmante ritmo de contagios que sufrían las poblaciones vecinas, decretó lo siguiente: una cuarentena contra el mundo. Gunnison ordenó el confinamiento preventivo de la población, levantó barricadas en los caminos, prohibió los viajes en ferrocarril y a todo viajero que pasaba por sus dominios lo obligó a quedar en cuarentena. De lo contrario, estaría bajo pena de ser encarcelado. Los periódicos locales del momento dan cuenta de que al menos 2 motoristas fueron a prisión por saltarse el confinamiento. La cuestión es que la medida funcionó. Tras 4 meses de aislamiento forzoso entre octubre de 1918 y febrero de 1919, solo 2 personas contrajeron la gripe española, de las cuales una murió. Gunnison se convirtió en una de las pocas comunidades estadounidenses que consiguieron salir prácticamente ilesas de la terrible pandemia de gripe española, que golpeó hasta las comunidades más remotas de todo el mundo. Ahora bien, las cuarentenas, los encierros, suelen ser tristes y duros, pero también han sido el caldo de cultivo para grandes logros. Por ejemplo, Shakespeare escribió algunas de sus mejores obras durante los frecuentes aislamientos que se producían en Londres y en sus parroquias vecinas por las devastadoras pestes del siglo XVI. O Newton, que hizo algunos de sus mayores avances en su historia del cálculo, el movimiento, la óptica o la gravedad, desde el aislamiento provocado por la Gran Peste de Londres en 1665. De hecho, y a propósito de Shakespeare, una cuarentena tuvo mucho que ver con el trágico final de Romeo y Julieta. En la ficción, el personaje encargado de hacerle llegar la carta a Romeo informándole de que Julieta en realidad ha fingido su muerte, es detenido y puesto en cuarentena sospechoso de haberse fugado de una casa de confinamiento. Este hecho retrasa la llegada de la misiva, lo que provoca finalmente el suicidio de Romeo, seguido después por el de Julieta, al conocer la muerte de su amado. Bueno, eso último no fue un gran logro, pero aún así debemos seguir acatando la cuarentena impuesta en nuestros países. Al final vamos a vencer, van a haber varias caídas, pero seguiremos adelante. Solamente está en nosotros, así que por favor quédense en su casa y no salgan. Pero si van a salir, que sea solamente para ir a comprar cosas elementales, esenciales que necesitas para sobrevivir el día a día, ya que si te expones demasiado puedes contraer el virus. Y créeme, recuperarte te va a salir más caro. Y encima que causará un daño irremediable a tus pulmones. Bueno, este ha sido un video más de su amigo Edsen, así que espero haberlos entretenido un rato en esta cuarentena de shit. Y nos vemos hasta el próximo video, ¿sí? Cuídense mucho y bueno, estaré esperando sus comentarios porque estaré deseoso de leerlos. Nos vemos, hasta la próxima.